Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Qué alegría despertar y hoy de nuestra familia y seres queridos poder disfrutar. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de bendición hoy en Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por su gracia, damos gracias a Dios por permitirnos despertar, abrir nuestros ojos, disfrutar este maravilloso día que Dios nos tiene como un regalo y sabemos que hoy las bendiciones también nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Evidentemente, sí, las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Es la oportunidad para decirles que tengan un buen día, que Dios los bendiga en abundancia en Cristo Jesús. Y el proverbio para reflexionar en el día de hoy lo encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 16, y lo leemos en el nombre de Jesús y dice así: Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustias. Es igualmente una oportunidad maravillosa que Dios nos da para ser confrontados. Es mejor tener, esa paz para disfrutar lo poco sin conformidad que disfrutar esa cantidad de cosas sin el temor del Señor. Nunca lo que usted y yo hagamos fuera del temor del Señor va a traer buenos resultados. Así que es tiempo que usted y yo tomemos buenas decisiones. Esposo, y es que hay cosas muy importantes porque muchas veces la gente por tener y tener y tener muchísimo más, porque ciertamente el alma, el ojo del ser humano, el cuerpo del ser humano no se cansa de tener. Muchas veces por eso se mete a lo ilícito, a la trampa, a lo malo, por querer hacer cosas más y no es lo correcto. Qué bueno que nosotros tengamos gran bendición, pero con el temor de Jehová eso nos va a guardar, nos va a cuidar. Pero cuántas cosas se han hecho malas y andan personas escondiéndose porque los está buscando la justicia, porque en cualquier momento los pillan, los meten a la cárcel o su vida está en peligro porque están haciendo cosas indebidas. Así que siempre es lo mejor, es mucho mejor con el temor de Jehová que lo mucho donde hay turbación. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y que el Señor te abra las ventanas de los cielos, te prospere, te provea para todo lo que necesites, que el Señor sea ministrando sanidad, fuerza, paz en tu vida, en tu espíritu y en tu alma en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, por supuesto que sí, y vamos a seguir leyendo, estudiando primera carta de Timoteo en el capítulo 5. Hoy vamos a analizar un poco el versículo 21. Recuerde que en el contexto hay un título que dice deberes hacia los demás, y habíamos venido hablando acerca de los deberes que nosotros tenemos como iglesia, como hermanos, como cristianos, acerca de las viudas o respecto a las viudas. Y hoy en el versículo 21 sigue hablando acerca de esos deberes hacia los demás, y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Creo que es un versículo muy demasiadamente diciente, y nos dice que usted y yo precisamente no debemos hacer las cosas con prejuicios frente a las personas o frente a conceptos, frente a cosas. Usted y yo no podemos hacernos prejuicios, vuelvo y repito, ni frente a personas, ni frente a comentarios, frente a nada de esas cosas. Usted y yo deberíamos hacernos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio que yo hago sin tener un verdadero conocimiento, algo que a mí me parece y no estudio, sino que yo mismo me hago un juicio, un prejuicio. Y
no estaría bien. Está diciendo que sin prejuicio. La palabra prejuicio se encuentra en el numeral 4299 de la concordancia de Strong y es próxima y significa juicio previo. A eso se llama prejuicio. Es decir, posesión previa. Es, propiamente distinguir, decidir, por implicación tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, es decir, diferencia, hacer juicio, hacer justicia, sentarme como si yo fuera un juez. Eso hace el juez, hace un juicio. Nosotros no podemos hacer prejuicios de las personas. ¿Cuántas veces no habrá sucedido y te habrá sucedido a ti que ves a alguien y de acuerdo a alguna facción de su rostro, de acuerdo a algún movimiento, de acuerdo a algo que tú viste en él, te haces un prejuicio y dices, no, ese señor tiene cara de brujo, no, ese señor tiene una cara terrible, no, y resulta que por una u otra razón te pusiste a conversar con esa persona, la trataste y te diste cuenta que era todo lo contrario, porque te habías hecho un prejuicio. Eso mismo está diciendo, que no nos hagamos prejuicios de todas las cosas que Dios nos viene diciendo en la Biblia. Lo que Dios nos dice es para nuestro bienestar. No nos hagamos prejuicios. Lo que Dios dice es lo correcto, es lo que ustedes estamos dispuestos o debemos estar dispuestos a obedecer. Dios todo lo que dice es para nuestro beneficio. No puede hacerte prejuicios acerca de un concepto. No, yo creo que es que no. Me acuerdo cuando el COVID-19, cuántos prejuicios se hicieron acerca, no, es que el gobierno, no, es que esos medicamentos, no, y cuántas cosas que en realidad solamente fueron comentarios, no tenían la seguridad, pero se hacían un prejuicio, esposita hermosa. Y es que esos prejuicios definitivamente hacen muchísimo daño, ¿no? Definitivamente en medio de la sociedad encontramos circunstancias donde estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de conceptos previos hacia una persona o hacia una circunstancia, y realmente nos cambia cuando empezamos a vivir en el sitio, cuando empezamos a tratar a la persona y miramos que definitivamente tenemos que aprender a madurar en esa área. ¿Cuántas veces llegamos a algún sitio, llegamos a algún lugar y muchas veces alguien empieza a hablar mal de otra persona y dice, no, tenga cuidado con tal persona porque ese es más tremendo, y lo marcan por algo que pasó hace 5, 10, 15, 20 años y no los han perdonado, pero miramos que esa persona ya cambió, ya fue transformada, y cuando uno va a tratarlo y va a conocer el entorno actual, uno dice, oiga, tremendo lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Y se llenan de prejuicios por cosas que pasaron anteriormente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Definitivamente alejar de nosotros los prejuicios, ese previo juicio que se pudieran hacer contra las personas. No podemos hacer eso de ninguna manera. Aparte de eso, lo que mi esposo nos está diciendo constantemente, y es que el único que tiene el poder para juzgar a las personas es Dios, y todavía Él no se ha levantado como juez. Estamos esperando cuando sea su segunda venida y en el gran trono blanco empiece a manifestarse en estas cosas. Por el momento Dios está alcanzando las almas para tener misericordia y salvarlas y cambiarlas y transformarlas. Contaba alguien un testimonio muy hermoso acerca de una persona con una situación de una necesidad de consejería, pero cuando ella empieza a entender que esa persona necesita algo de parte de Dios y tiene paciencia, oiga, cómo cambian las cosas y cómo empieza a tratarla de una manera diferente y cómo empiezan a ver las cosas definitivamente cambiadas en su entorno. ¿Por qué? Porque se quitó los prejuicios que tenía. Entonces, tenemos que quitarnos los prejuicios definitivamente, pero también dice la palabra, no haciendo nada con parcialidad. O sea, todo lo que nosotros hagamos, esa palabra parcialidad significa inclinarse hacia. También está hablando de favoritismo. Mire, muchas veces
dentro de nuestra sociedad, no solamente dentro de la iglesia, dentro de nuestra sociedad. Muchas veces actuamos con favoritismo y el Señor nos dice que no deberíamos de ser así. Miren, algo que nosotros tenemos que también tener claro: Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, personas que buscan de Dios y son bendecidas porque lo buscan y porque conocen a Dios y porque entienden sus mandamientos. No es que ese es el favorito de Dios, no. Dios no tiene favoritismo, Dios no hace acepción de personas. Asimismo, nosotros no deberíamos de tener favoritismos con nadie, ni deberíamos de hacer acepción de personas, sino tratar a todos los seres humanos con el mismo amor que Dios trata a los seres humanos, porque recordemos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vamos a orar, digámosle: Señor, gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra, que hoy nos enseña que no debemos actuar por juicios previos. Señor, pensamientos que quizá yo me hice porque alguien me dijo o porque, Señor, sin tener argumentos sólidos, oh Dios del cielo, me estoy haciendo prejuicios que a la postre me pueden hacer daño, Señor, y que inclusive pudieran llevar a esa persona al infierno, Señor. Se podía privar a esa persona de tener muy buenas relaciones, de disfrutar grandes experiencias, porque se hizo un prejuicio de algo o de alguien, oh Dios. Guárdanos de andar en prejuicios y guárdanos, Dios mío, de actuar de una manera imparcial, Dios del cielo, papá. De una manera, Señor, que podamos, oh Dios del cielo, Señor, vivir en esa sabiduría que solamente tú nos puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis amados, hoy también deseamos que el Dios de los cielos abra su buen tesoro del cielo y te bendiga a ti y a toda tu familia en Cristo Jesús. Chao, chao. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.